Bienvenidos a la sesión especial en teoría de singularidades del quinto encuentro conjunto de la Sociedad Matemática Mexicana y la Real Sociedad Matemática Española, que se celebra del 14 al 18 de junio de 2021. Esta sesión está dedicada a la memoria de Roberto Callejas Bedregal y nuestra ponente en esta ocasión es Evelia García Barroso, de la Universidad de La Laguna, que nos va a hablar de deformación explícita de una rama plana con invariante delta constante. Entonces, Evelia, muchas gracias por participar y cuando quieras puedes presentar tu pantalla y comenzar con tu charla. Vale, buenas tardes, gracias Manuel. Voy a presentar y me confirmas, por favor. Voy a ponerla en... Ya veo tu pantalla. Vale, voy a ponerla en pantalla completa, que supongo que se verá mejor. Ahí está, perfecto. Sí, vale, si ya se ve, pues puedo empezar. Bueno, pues en primer lugar quería agradecer a los organizadores por la oportunidad que me han dado para dar esta charla. En particular también a Manuel, que se ha prestado amablemente a ayudarme con la grabación y me está oyendo. Bueno, pues tal como decía Manuel, el tema de mi charla hoy es deformación explícita de una rama plana con invariante delta constante. Bueno, esto es un trabajo que está todavía en desarrollo, y es una colaboración con Wojciech de la Pedagogical University de Cracovia en Polonia. Bueno, está en desarrollo, todavía no tenemos preprint terminado de escribir, quizás de aquí a que sea realmente el congreso y se desarrolle la sesión, pues con suerte ya lo tenemos, eso esperemos. Bueno, voy a empezar con unos antecedentes para ponernos un poco en esto. Yo quiero trabajar con un cuerpo K que sea geométricamente cerrado y de característica arbitraria. Y voy a considerar una serie de potencias que la llamo F, y en el anillo K, es decir, una serie en dos variables y con coeficientes en el cuerpo que he tomado. La supongo también que tiene orden mayor que 1, porque lo que quiero es que se defina una curva de ecuación F igual a 0 y que sea una curva regular, porque para eso estamos en de singularidad. Queremos ver qué pasa y estudiar singularidad. Bueno, si tengo una serie F con la que he fijado, voy a llamar de función de esa serie a una familia uniparamétrica que denoto F sub C. Todos los parámetros los denoto C y que va en el cuerpo K. Y esto es una familia de series de potencias formales, también en K de X, que verifican que no son unidades en ese anillo, por eso F sub C de 0, 0 es 0, y que además cuando considero pues es exactamente la curva de partida, la serie de partida F. Eso es lo que voy a llamar una deformación. Bueno, esto es en un contexto, como digo, del anillo de series de potencias, en dos variables con coeficientes en un cuerpo, algebraicamente cerrado y de característica arbitraria. Bueno, por un momento, siempre puedo definir lo que se llama el número de Milnor de cualquier serie. En particular, pues aquí lo expreso como el número de Milnor de cualquiera de los miembros de esa familia, de F sub C. Por definición, recuerdo que el número de Milnor pues, es la multiplicidad de intersección en el origen de la derivada parcial de F sub C respecto de la variable X y la derivada parcial de F sub C respecto de la variable Y. Bueno, pues eso lo puedo definir para cualquier serie. Y bueno, ¿qué ocurre si estuviéramos trabajando en un cuerpo de característica 0? Lo que se demuestra es que el número de Milnor de F coincide con el número de Milnor de F multiplicado por cualquier unidad del anillo de series. Y por tanto, pues esto me permite definir lo que sería el número de Milnor de la curva, porque no depende de la ecuación que considere. Esto es en característica 0.
Sin embargo, cuando pasamos a característica positiva, esa afirmación deja de ser cierta en general. Y aquí pues muestro un ejemplo que he tomado del artículo que marco a pie de página, ¿no? Del artículo de Bubakri, Groyer y McQueen. Y ellos consideran en este ejemplo un cuerpo K de característica P mayor estricto que 2. Toman el polinomio f de xy, que es x a la p más y a la p menos 1, y multiplican ese polinomio por 1 más x. Bueno, son polinomios, pero si los considero como series, pues G lo construyo multiplicando f por una unidad. Y lo que ocurre que si calculamos, se puede hacer a mano, sin mucho problema, se demuestra que el número de Milnor de f va a ser infinito, mientras que el número de Milnor de G pues va a ser finito y es p por p menos 2. Por tanto, en el caso que tenemos característica arbitraria positiva, entonces pues ya no funciona la igualdad de que el número de Milnor de una serie sea igual al de la serie multiplicado por una unidad. Por tanto, hay que tener un poco de cuidado con este concepto en característica positiva. Ahora bien, por un momento voy a pasarme a trabajar con el cuerpo de los números complejos, porque el origen del trabajo que quiero presentar hoy, pues viene motivado por este contexto, por el contexto del cuerpo de los números complejos. Bueno, si K es C, entonces lo que sí sabemos es que puedo encontrar un entorno U del número complejo 0, de tal forma que el número de Milnor de cualquier elemento de la familia f sub c va a ser constante para todo c dentro de ese entorno, pero distinto del 0, y que para el 0, pues el número de Milnor de f sub 0, que es el número de Milnor de la serie de partidas, el valor de c en ese entorno. Esto es conocido en el caso del cuerpo de los números complejos, y esto nos permite definir lo que se llama el salto de la deformación. Y bueno, pues el salto de la deformación no es otra cosa que la diferencia del Milnor de F0 con el Milnor de Fc, con C en el entorno menos el 0, que es una diferencia y es constante. Bueno, este es el salto de la deformación F sub C. Y aquí vamos a llamar el salto del número de Milnor, pero en la charla normalmente hablaré del salto, pero obviamente se trata del salto del número de Milnor de la serie F de partida, pues por definición va a ser el menor valor no nulo de los saltos de todas las deformaciones de F. Entonces, el origen de nuestro trabajo, la motivación viene de este concepto. Y viene por el siguiente motivo. Bueno, este concepto, el de salto, ha sido estudiado por numerosos autores. Bueno, que hasta donde me llega el conocimiento de lo que he leído sobre esto, pues Arnold en el 1975, pues en uno de sus problemas, del famoso listado de problemas de Arnold, pues él propone ver cómo varía el número de Milnor cuando deformamos una curva. En 1993, Gunsenzade pues da algunas respuestas a esta pregunta, y en particular él demuestra que cuando tenemos una curva dada por f, y si f es irreducible, entonces ese salto es igual a 1. Posteriormente, Baudin, en 2007, estudia el salto, pero para singularidades no degeneradas. Contesta y cierra algunas preguntas y otras quedan abiertas. Y luego, más recientemente, la escuela de singularistas de Łódź, liderada por Krasinski en Polonia, pues también estudian y obtienen resultados sobre el salto, por ejemplo, en familias de singularidades no degeneradas. Bueno, volvamos a Gunsenzade. Y su resultado, como decía antes, pues él demuestra que si f es irreducible, entonces su salto es igual a 1, lo que quiere decir que siempre
vamos a poder encontrar para cualquier f irreducible una deformación cuyo salto de la deformación sea igual a 1. Lo que ocurre es que la prueba de Busen-Sade no es una prueba efectiva. Y recientemente, pues dos colegas polacos, Andrzej Lenarczyk y Mateusz Masternak, han dado una prueba efectiva. Bueno, esto no existe tampoco como preprint todavía, lo cito ahí al final a pie de página, no está accesible, no está terminado de escribir, pero pues lo que sí contaron su resultado. Y eso nos motivó a este trabajo por la siguiente razón. Ellos trabajan, este contexto siempre en el de los números complejos, series de potencias en dos variables con coeficientes de los números complejos, y en la prueba, a la hora de determinar una deformación explícita que me dé el salto igual a 1 para la curva de partida, pues entonces ellos lo que hacen es tomar parametrizaciones de Puiseux de la curva f igual a 0, que las tenemos porque estamos en los números complejos, característica 0, ahí existen las parametrizaciones de Puiseux, toman deformaciones y ese es su punto de partida y sus técnicas. Ellos, usando este tipo de ideas, definen una deformación, obtienen una deformación. Los cálculos se hacen un poco, bueno, digo, por lo que comentaron en la charla, bueno, se hacen un poco tediosos, pero consiguen la deformación. Y bueno, nosotros nos preguntamos si no sería posible de obtener una deformación de forma efectiva, como hacen ellos, pero con un cálculo pues más, menos largo, digamos, ¿no? Y bueno, incluso si lo podríamos hacer y extenderlo no solo para las series de potencias con coeficientes complejos, sino en un cuerpo K de característica arbitraria. Claro, en un cuerpo K de característica arbitraria, como dije antes, pues el número de Milnor no funciona bien porque el de F y el de F multiplicado por una unidad no tienen por qué ser iguales. Pero lo que sí funciona o va a funcionar bien es trabajar no con el número de Milnor, sino con el invariante delta. Y entonces nosotros lo que intentamos, y bueno, hemos conseguido, y es el resultado que les quiero presentar, es cómo construir una deformación de F en K de Quiji, con K cuerpo de característica arbitraria, tal que en esa familia el delta sea constante. Y a partir de ahí obtenemos como corolario o reencontramos a partir de nuestro resultado, pues el resultado de Busen-Sade y en particular la prueba de Lenarczyk y Masternak. Y bueno, pues este es el contexto y vamos a ello. Vamos a fijar notación y a recordar quién es el variante delta. Bueno, esto lo podemos definir para cualquier serie de potencias formales K de Quiji, en K de Quiji, la llamo F, no necesariamente irreducible, por eso escribo que F sea reducida. Y bueno, fijamos la notación que O barra sea la normalización de O es el anillo asociado a F. Y el invariante delta, pues es por definición la dimensión de O barra sobre O. El ideal conductor, es a lo que denoto aquí, de la normalización en O, y por definición, cuando calculamos la dimensión de O sobre el ideal conductor, pues su dimensión es lo que se llama el grado del conductor y se denota por C sub F, CF. Como estamos en un contexto donde O es de Gorenstein, pues entonces lo que tenemos es que el grado del conductor CF va a ser 2 veces el delta de F. Esto es en general, pero nuestro contexto y nuestro problema, nuestra pregunta está, ¿qué ocurre para F irreducibles? Y bueno, para F irreducibles, pues como vamos a trabajar en característica arbitraria, desarrollos de Puiseux, ya no cuento con ellos en general,
pero lo que sí tengo siempre es el semigrupo asociado a la rama que define la serie reducible F. El semigrupo, recuerdo que por definición es el conjunto de todas las multiplicidades de intersección de F con cualquier serie G, tal que F no divida G. Bueno, esto se demuestra que es un semigrupo, es aditivo, es decir, si tengo dos elementos ahí, pues la suma está por las propiedades de la multiplicidad de intersección, porque f de g por h es la multiplicidad de intersección de f con g y de f más la de f con h, y el 0 lo puedo obtener también pues como la multiplicidad de intersección de f con una unidad, por ejemplo. Bueno, pues este semigrupo lo voy a denotar gamma f, y bueno, tiene ciertas propiedades que voy a recordar. La primera es que es numérico, es decir, que su complementario en los números naturales es finito. Y eso quiere decir que a partir de un número natural en adelante van a estar todos en el semigrupo. Y ese número a partir del cual están todos es lo que denoto aquí como C minúscula y es lo que se llama el conductor del semigrupo. Bueno, hemos hablado ahora del conductor del semigrupo y hablamos antes del grado del conductor. Bueno, pues en el caso irreducible las dos cosas son la misma. Es decir, que el grado del conductor, que era 2 veces el invariante delta, pues coincide con el conductor del semigrupo para F irreducible. Bueno, como es un semigrupo numérico, en particular, va a admitir un sistema minimal de generadores y lo he denotado B0, B1, BH. ¿Y estos cómo los podemos definir o quiénes son? El B0 es la multiplicidad de intersección de la serie F con X. Y luego definimos los BI de forma inductiva como el mínimo de los elementos que están en el semigrupo gamma F, pero que no está en el semigrupo generado por B0, B1, BI-1. Además se verifica que el máximo de B0 y de B1 va a ser menor que el B2 y que de B2 hasta BH es una sucesión estrictamente creciente. Bueno, aquí tengo esta condición porque no he impuesto la condición geométrica de que x igual a 0 sea transversal a f igual a 0, es decir, no he impuesto la condición de que x no sea una tangente a f igual a 0. Por tanto, pues estoy trabajando con coordenadas arbitrarias, no necesariamente genéricas. Bueno, el máximo de B0 y B1 verifica esa condición y el mínimo de ellos dos pues va a ser el menor elemento no nulo en el semigrupo. Esto son algunas de las propiedades del semigrupo, pero además ahora quiero introducir algunas de sucesiones a partir de los generadores del semigrupo. Bueno, los generadores eran B0, B1, BH, pues a partir de ellos defino el SUI como el máximo común divisor de B0 hasta BI. Y defino la sucesión de NI como el cociente de dos SUI consecutivos. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Pues una propiedad fundamental que verifica todo semigrupo de una rama plana. Cuando llamo rama me refiero a una curva definida por una serie irreducible, pues es la que he escrito aquí. Se verifica que NI por BI es menor estricto que BI más 1. Y esto lo verifica cualquier semigrupo de rama plana. Y es una propiedad fundamental, de hecho es la clave de muchos resultados. Esta propiedad nos abre la puerta a poder obtener distintos resultados. Bueno, esto si pensamos en teoría de semigrupos estrictamente, pues lo que estamos diciendo es que es lo que llaman los que trabajan en teoría de semigrupos, pues que el semigrupo de una rama plana es Strong increasing. Bueno, esa es una propiedad importante. Y habíamos dicho que el semigrupo era numérico, por tanto emitía conductores, es decir, a partir de un elemento que había denotado C, de él en adelante están todos los números naturales.
Bueno, pues podemos calcular este conductor mediante esta fórmula que muestro aquí y que la obtenemos a partir de los generadores del semigrupo. Bueno, si este es el conductor, lo que sabemos en particular es que cualquier número natural mayor o igual que C va a ser un elemento del semigrupo. Y en particular, el producto de NH por BH menos 1, como es mayor que C, pues va a estar en el semigrupo. Y este es un elemento semigrupo que va a ser clave en la construcción de la deformación que queremos mostrar. ¿Hasta aquí todo bien? Bueno, pues si no hay preguntas, pues puedo seguir entonces. Bueno, sigo con la condición de que estoy con una F irreducible. Y lo que sabemos para F irreducibles en cada XY es que podemos asociarle una sucesión que llamamos una sucesión de polinomios mónicos que llamamos polinomios llave y los denotamos F1, FH. No va a ser única, pero existen, y que verifican que la multiplicidad de intersección de cada FI con X es el cociente de sus ceros sobre el EI menos 1. Estos EJs, recuerden que los acabo de definir y son los cálculos utilizando el máximo común divisor de los BI correspondientes. Esa es la primera propiedad que verifican estos polinomios que llamamos. De cada uno de ellos con F, pues me da justamente los generadores del semigrupo. Bueno, en característica 0, cuando tenemos parametrizaciones de Poisson, pues ¿cómo podemos obtenerlo? Pues por ejemplo, haciendo truncaciones de las parametrizaciones, pues hacemos la truncación de una parametrización de Poisson hasta el término justo que corresponde a un exponente característico. Eso me va a dar, esa truncación me va a dar una nueva parametrización, no va a ser primitiva, pero cuando considero el polinomio mínimo, pues eso va a consistir en un polinomio llave, porque va a verificar estas condiciones. En característica positiva, no puedo utilizar Poisson, pero tenemos la existencia de los mismos, lo podemos demostrar. Esto es un concepto que introdujo Seidenberg en su momento. Luego cayeron en desuso, o bueno, pues, quedaron un poco olvidados y en las últimas décadas pues han vuelto a aparecer. Polinomios llave, por ejemplo, pues pueden ser los que llamamos semirraíces o las raíces aproximadas de Biancarmo. Bueno, entonces, con todos estos ingredientes que tenemos aquí, pues entonces ya somos capaces, o tengo todos los ingredientes que necesito para poder introducir nuestro resultado, el que les quiero presentar hoy. El teorema nos dice que en las condiciones que tenemos, es decir, que si yo considero F una serie K de XY irreducible, cada cuerpo jerárquicamente cerrado de característica arbitraria, suponemos que F sea de orden mayor o igual que 2, es decir, que define una curva que es singular. Suponemos que su semigrupo gamma F está generado por B0, B1, BH, y tomamos una sucesión de polinomios llave que sabemos que existe, que no es única, pero tomamos una, sabemos que existe. Entonces, habíamos dicho también que el valor NH/BH menos 1 iba a estar siempre en el semigrupo. Si está en el semigrupo, entonces puedo escribirlo como una expresión de la forma alfa 0 por B0 más alfa 1 por B1 más puntos suspensivos alfa H por BH, donde los alfa I son elementos de N. Es decir, puedo escribir el NH/BH-1 como un elemento del semigrupo generado por B0, B1, BH. Bueno, pues entonces considero la siguiente familia. F sub C va a ser la F de partida, la serie de partida, menos C veces este producto. X elevado a alfa 0, F1 elevado a alfa 1, F2 elevado a alfa 2, FH elevado a alfa H. Los alfa I son los coeficientes los BH-1 como elemento del semigrupo. Y el XF1, FH son la sucesión de polinomios llave que considero. Bueno, pues lo que demostramos
es que en este caso c igual a 0 es un valor especial de esa familia. Y esa familia tiene como mucho otro valor especial, no nulo, que denoto C sub 0. Es decir, que si considero esa familia y estudio sus valores especiales, pues como mucho va a tener dos, el 0 y otro no nulo. Y lo que demostramos es que en esa familia lo que se verifica es que para cualquier valor de C distinto de 0 y de C sub 0, bueno, como cualquier valor de C distinto de 0 y C sub 0 ya no es un valor especial, pues tengo una familia aquí singular, pues entonces, en particular, todas van a tener el mismo número de componentes irreducibles y lo que se demuestra es que esta familia, todo miembro de la familia tiene dos factores irreducibles. Y además se demuestra que el delta de F sub C es lo mismo que el delta de F. Entonces, un poco antes de dar las líneas de la demostración, que me queda tiempo, pues quisiera mostrar un ejemplo. Vamos a tomar f de xy como y cuadrado menos x al cubo, todo al cuadrado, menos x a la quinta y. Esto es un polinomio, pero si lo considero en el anillo de series k de xy, pues esto es una serie reducible. Y su semigrupo, pues está generado, admite como sistema minimal de generadores al 4, al 6 y al 13. Y aquí, pues una sucesión de polinomios llave es f0 igual a x, el f1 igual a y el f2 igual al y cuadrado menos x cubo, la cúspide. Bueno, en este caso hemos dicho que la sucesión de generadores es 4, 6, 13, por tanto b0 es igual a 4, b1 es igual a 6 y b2 es igual a 13. B0 es igual a 4 porque recuerden que B0 es la multiplicidad de intersección de F con X. ¿De acuerdo? Bueno, podemos comprobar también que el X es un polinomio llave, que el Y es un polinomio llave y el Y es el que me genera el 6. Si la multiplicidad de intersección de F con F1 me da el generador 6 del semigrupo, la multiplicidad de intersección de F con F0 me da el 4 y la multiplicidad de intersección de F con y cuadrado menos x cubo me da el 13. Y además es F0, F1 y F2 pues tienen el grado conveniente que necesito para que eso sea una sucesión de polinomios llave. Bueno, pues considero esa sucesión de polinomios llave. Tengo los B sub i. Si tengo los B sub i, puedo calcular los E sub i, que en este caso esos 0 es 4. Luego S1 es el máximo común divisor de 4 y 6, que es 2. Y luego el E sub 2 es el máximo común divisor de los 3, que como son coprimos ya es 1. Ya tengo la sucesión de SUIs. Entonces ahora puedo calcular los NI. Y los NI pues eran los cocientes de dos E sub i consecutivos. Por tanto, N1 es el E sub 0 sobre el E sub 1. 4 sobre 2 que me da 2. Y que los NI coinciden con el 2. Bueno, necesito entonces calcular quién es el elemento NHBH menos 1 en este semigrupo. Y pues va a ser 2 veces el 13 menos 1, que es 25. Lo que me dice entonces el enunciado del teorema es que NHBH menos 1 lo escribo como elemento del semigrupo. Y me fijo en los coeficientes. Bueno, el 25 no tiene una escritura única. Por ejemplo, lo podemos escribir como 3 veces el 4, más 0 veces el 6, más 1 vez el 13, pero también lo podemos escribir como 0 veces el 4, más 2 veces el 6, más 1 vez el 13. Por tanto, estas dos escrituras me determinan dos familias. La primera sería la f menos c, pues x al cubo, más y a la 0, que sería un 1, más y cuadrado menos x al cubo a la 1. Y la segunda es cuando miro la segunda expresión de 25 como elemento del semigrupo. Y en este caso me da otra familia, que es f menos c veces y al cuadrado, porque sería x a la 0 por y al cuadrado menos 1. Bueno, pues de esta forma podemos construir deformaciones de f, y lo que nos demuestra el teorema es que cuando construimos deformaciones de f de esta manera, utilizando la expresión, es decir, utilizando los polinomios llave, una sucesión de polinomios llave y la expresión del elemento NHBH-1
como elemento del semigrupo, pues eso me determina una familia, una deformación de F, donde todas, salvo dos, son X singulares, y para aquellas que, como mucho, dos son X singulares, y para las que son X singulares, es irreducible, y el delta de F sub C es igual al delta de F. Bueno, esta es la construcción explícita del delta, y bueno, hacer esto lo habíamos tomado, o nos había surgido la idea, inspirados por los trabajos de Gussensade y de Lennart Masternack, que estudiaban el número de Milnor. Bueno, ¿cómo podemos reencontrar y volver al número de Milnor? Bueno, volvamos entonces al número de Milnor, lo habíamos definido, y lo que se demuestra es que el número de Milnor, si yo tengo F, una serie en KDXY reducida, no necesariamente irreducible, y supongamos que tiene RF componentes irreducibles. Bueno, pues lo que se demuestra es que el número de Milnor siempre es mayor o igual que 2 veces el invariante delta de F menos el número de componentes irreducibles de F más 1. Esto es un mayor o igual, pero tenemos igualdad cuando la característica del cuerpo es 0. Bueno, esta desigualdad pues lo tenemos y gracias a los trabajos de Deligne, de Meyer y de Wall. Bueno, pues recuerdo también que mostré al principio un ejemplo donde decía que el número de Milnor no se comportaba bien cuando a F la multiplicaba por una unidad. Pero el número de Milnor es lo que tengo a la izquierda de esa desigualdad, pero me voy a fijar en lo que tengo a la derecha, en el 2 delta F menos R de F más 1. A eso lo vamos a llamar nu barra de F. Bueno, pues en un trabajo de hace un par de años, en colaboración con Arkadiusz Plotkin, lo que demostramos, en particular, entre otras propiedades de este nu barra, es que nu barra sí se comporta bien cuando multiplico F por una unidad. Es decir, nu barra de F es lo mismo que nu barra de UF, para cualquier U unidad de KDXY. Y siendo K característica arbitraria. ¿Qué es lo que ocurre en característica 0? Pues que el número de Milnor y el nu barra pues son lo mismo, se confunden, ¿vale? Pero lo que me interesa es trabajar en característica arbitraria con el nu barra porque es más estable para esta propiedad. Bueno, pues como corolario del teorema que les acabo de mostrar, pues lo que tenemos es que si estamos en la misma hipótesis que el teorema, es decir, que si consideramos F irreducible de orden mayor o igual que 2 en mi grupo gamma F, generado por B0, B1, BH, tomamos una sucesión de polinomios llave, consideramos la escritura de NH, BH menos 1 como elemento del semigrupo y consideramos la misma deformación que tomamos en el teorema. Entonces, lo que demostramos es que nu barra de FC es lo mismo que nu barra de F menos 1. Para cualquier valor de C, excepto la suma de los valores. Esos que tengo que quitar son los que son valores especiales. Bueno, pues este corolario, cuando yo cambio K, lo escribo en el contexto de K igual a los números complejos, pues este salto para esa deformación es 1, y por tanto obtengo el teorema de Gussensade de forma efectiva, que era la prueba que habían dado Lennart y Masternack. Bueno, con respecto, no tengo mucho tiempo, y bueno, con respecto a la prueba, lo único que quisiera decir es que obviamente esto es una característica positiva. Gussensade, para obtener su resultado, trabaja con la resolución. Él lo hace en complejo, pero trabaja con la resolución, y bueno, pues la resolución la tenemos en característica arbitraria, y nosotros lo que hacemos es tomar la resolución. Las herramientas principales son la resolución de la singularidad y tomar el semigrupo, la construcción de este elemento NHBH-1, la expresión de ese elemento como elemento del semigrupo, y luego lo que hacemos es considerar los cocientes de Hironaka a lo largo de la resolución. Y los cocientes de Hironaka pues son las multiplicidades de
F es la F de partida, y llamo a G al producto X al alfa 0, F1 al alfa 1, FH al alfa H. Entonces, estudiamos los cocientes de Hironaka de G sobre H, y lo que se demuestra, bueno, hay un resultado para números complejos de Mogendre que estudia cómo se comportan estos cocientes de Hironaka y bueno, determina que son crecientes bajo ciertas condiciones en geodésicas que van de las distintas flechas que corresponden a las transformadas estrictas de la resolución de F producto con G. G digo que es este producto, X al alfa 0, F a la F1 al alfa 1, FH al alfa H. Bueno, pues ese resultado que está en los para números en el contexto de C de Kiji, eso sigue siendo cierto para K de Kiji con K característica arbitraria, y jugando con esos tres ingredientes dentro de la resolución, mirando cómo se comportan los cocientes de Hironaka y teniendo en cuenta esta propiedad de creciente, y nos hacen falta también algunas propiedades aritméticas relacionadas con el semigrupo, pues juntando todos esos ingredientes obtenemos este resultado y esta deformación explícita de una serie de potencias F irreducible que me permite dar, que es una deformación con delta constante, y que cuando lo aplico a K igual a C, pues obtengo el resultado con externa. Y eso creo que era todo lo que quería decir. Espero no haberme pasado del tiempo que me habían acordado. Gracias por la atención. Pues muchas gracias, Evelia, por la charla, muy interesante. Y mira, me gustaría hacerte una pequeña pregunta. En el teorema principal, la conclusión es que F sub C es un producto de dos series de potencias irreducibles. ¿Qué podéis decir algo de los factores? O sea, de esas dos series de potencias a partir de la F original o algo. Vale, pues entonces eso es lo que, como dije al principio, es un trabajo que está en desarrollo. Es decir, por el momento lo único que hemos podido escribir y en detalle es esta prueba. Entonces, tal y como aparecen la siguiente pregunta natural es la que me acabas de decir, pero es que no hemos tenido tiempo material de poderla mirar. Acabamos de terminar de escribir la prueba hace apenas una semana. ¿De acuerdo? Entonces, efectivamente, eso es una pregunta. Tal y como hacemos la construcción, yo diría que algo podemos decir, pero a día de hoy todavía no te lo puedo decir porque no es un trabajo cerrado todavía. Pero es una pregunta muy interesante, que es lo siguiente que debemos mirar, a ver qué es lo que podemos decir. Justamente el que sea clave, que tenga dos ramas, viene, porque no lo dije, y es una clave también en la prueba, y es que el invariante delta lo he definido como una dimensión. Pero si yo tengo la resolución, puedo calcular el invariante delta utilizando la sucesión de multiplicidades. Claro. Entonces, es ese juego con la sucesión de multiplicidades el que me va a dar la posibilidad de calcular, de ir calculando los cocientes de Hironaka también. Y justamente como tengo dos series, como tengo dos componentes, de ahí viene la diferencia cuando escribo la expresión del delta y lo calculo a lo largo calculo la asociación de multiplicidades, pues el que tenga exactamente dos series es lo que me permite que el salto sea exactamente uno. Entonces, Claro. esa sería es una de las cosas que tenemos que terminar de mirar. Y luego, pues preguntas bueno, en este caso, cogiendo ese elemento NH-BH-1 y su expresión como elemento del semigrupo, pues damos esta deformación, ¿no? Donde me permite tener dos componentes irreducibles.
Bueno, pues, no sé, yo creo que una pregunta natural sería si hay otros elementos del semigrupo, si digamos que esta técnica que hemos usado nos permite, tomando otros elementos del semigrupo, poder obtener deformaciones donde a priori yo quiera que tenga, pues no dos, sino a lo mejor K componentes. Pero eso te digo, son cosas abiertas porque, vamos, lo acabamos de terminar de demostrar el teorema y no nos ha dado tiempo de nada más. Pero es interesante la pregunta. Bueno, a ver si de aquí a junio, Ajá. en el momento de cuando sea la sesión. ¿Se puede estimar de cuántas formas puedes escribir NHBH-1 en el semigrupo? Bueno, ahí siempre, yo lo escribí aquí. Bueno, De en dos este veces. caso, sí, en este caso para el NHBH-1 sí, Ajá, porque este es un elemento muy particular, claro. porque, porque lo que se demuestra es que si, es decir, tal y como voy a enseñarlo aquí en este ejemplo, Ujú, y entonces lo que se demuestra es que si, fíjate, en la segunda escritura, en la primera escritura, el que acompaña al penúltimo generador es 0, claro. ¿vale? Entonces, pero en función de si ese valor es 0 o no, podemos decir cuáles son las escrituras que tiene. Ujú, Entonces, este es un elemento un poco particular, es decir, es un elemento dentro del semigrupo que si, por ejemplo, como se percata aquí en este ejemplo, en la segunda escritura el coeficiente que acompaña al 6 es distinto de 0, los anteriores son 0. Y eso no ocurre solo aquí. Es decir, esos son los lemas aritméticos que decía ok, ok, antes, que me hacen falta de algunas propiedades que obtengo del semigrupo para este elemento en concreto. claro. Entonces, está bien determinado cómo va a ser. Es decir, digamos que lo puedo controlar en función de si el coeficiente que acompaña al BH-1 es 0 o no. Lo que pasa es que no he podido dar todos los detalles porque, bueno, en 30 Sí, minutos no, no no, me da. no, entiendo, entiendo. Pero efectivamente, en ese caso, sí lo podemos hacer. Hay toda una parte primera de la prueba que se basa en lemas aritméticos, llamamos nosotros lemas aritméticos, que están relacionados justamente de la escritura de qué pasa con el NHBH-1 en el semigrupo. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por la charla de nuevo y por la respuesta. Eh, Y bueno, Gracias pues a ti, de nuevo, por la invitación primera de todos los organizadores y a ti por prestarte a escuchar la charla y estar como oyente y grabarla. muy bien. Pues de nada. Y bueno, pues Evelia, te emplazamos y emplazamos a la gente que haya visto el vídeo y que esté interesada a la sesión en vivo de la que tendremos el día 17 de junio, que será a las 12 del mediodía en México y a las 7 en la hora peninsular en España, a las 6 en La Laguna. Ujú. Y bueno, y ahí pues te podrán hacer más preguntas y pues nada, ya te avanzamos que una será qué resultados nuevos tenéis. Entonces ya la puedes llevar preparada porque te preguntaremos Largo, qué más sabéis de estas de que ya deformaciones. puedo tener un poco más de información. Pero sí, y si no me da tiempo de aquí a junio, que en breve, pues sí podamos tener un preprint donde esas preguntas salgan contestadas. Gracias de nuevo por todo. Gracias a ti, Evelia. Hasta luego. Hasta luego.